Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar Pelotas Verdes como cada lunes aquí por la noche en la pantalla de C5N. En un ratito acá Gaby Vulcano va a contar una trastienda muy llamativa de esta negociación agónica que lleva adelante el gobierno nacional para tratar de sacar su ley ómnibus, aunque sea algún habitáculo menor, una combi, un micrito, lo que fuera. En un ratito Gaby Vulcano te muestra el clan Menem por dentro. Un clan que volvió a animar la política argentina y que, bueno, los tiene en el centro de la discusión que se desarrolla en este momento en el Palacio Legislativo. En un ratito también vas a escuchar a alguien que no escuchaste en los medios nacionales. Vas a verlo a Juan Monteverde, el hombre al que votó media Rosario a finales del año pasado, estuvo a punto de convertirse en el intendente de la tercera ciudad más importante de la Argentina, con un discurso de izquierda, en plena era de la ultraderecha. Sí, en instantes vas a conocer a un político que te recomiendo escuchar, sobre todo pensando en esas nuevas melodías que llamó a entonar el gobernador Axel Kicillof. Pero, ¿sabes qué? Lo que este último momento reclama es ponernos al día primero con horas agónicas de negociación, pero también con la peor semana hasta ahora del gobierno de Javier Milei. Hasta hace un ratito nada más estaban negociando en el Consejo Federal de Inversiones los gobernadores de la oposición autopercibida dialoguista con Guillermo Francos, el ministro del Interior. Parecían haber llegado a un acuerdo para que pasado mañana se discuta lo que quedó de la ley ómnibus, pero Milei hace un ratito retuiteó a un secretario de Estado que llamó a uno de los bloques que acordaron con él, bloque extorsión. Claro, las extorsiones van y vienen en este contexto dramático para el gobierno en el que quedó expuesta su debilidad en una semana negra, una semana que incluyó un paro nacional, más de 1,5 millones de personas movilizadas en todo el país contra el combo que conformaron el decreto de necesidad de urgencia, este proyecto de ley y la devaluación inicial que desató la estampida de precios. Bueno, esa movilización masiva, apenas 24 horas después, obligó a Milei a tirar a un ministro por la ventana. Lo veían en la dramaturgia de Nahuel Prado y Garavito recién, pero la salida, la eyección de Guillermo Ferraro, después del paro, después de las movilizaciones, y en un contexto en el cual quedó de vuelta muy de manifiesto la falta de apoyos del gobierno para conseguir sacar su ley, exhibe hasta qué punto las desconfianzas adentro de la Libertad Avanza están muy lejos de haberse resuelto. Claro, el gobierno en ese contexto anunció que retiraba el corazón del proyecto de ley ómnibus, lo nodal, lo fundamental, lo que le había prometido al Fondo Monetario Internacional para esta semana. El que le puso la cara a esa admisión de debilidad, a esa derrota indisimulable, fue el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien después intentaron leer como empoderado, porque absorbió las funciones del ministro eyectado, el de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Pero Caputo había amenazado a las provincias ya antes, y el viernes, al caer la tarde, en su alocución al país, dijo esto. Quiero dejar claro que de ninguna manera eso implica que no, digamos, vamos a dejar nuestro compromiso de ir a equilibrio fiscal, ¿sí? De equilibrar las cuentas fiscales, nuestro objetivo de déficit cero. Esto, por supuesto, que se mantiene y en algún punto lo que buscamos es efectivamente eso, llevar la tranquilidad a la gente, a los diferentes actores económicos, que las dos cosas van a suceder. Esto último, Caputo se lo decía directamente a Washington, directamente al Fondo Monetario Internacional. En sus escritos previos al balotaje, cuando ya asesoraba en secreto a Milei, Caputo le dijo que esperaba unos 15.000 millones de dólares del fondo y que eso se iba a sumar a la muy buena cosecha que ya se sabe va a venir tanto de soja como de maíz a partir de marzo.
Al final, el fondo le ofreció menos de 5.000, 4.700 millones. Y todavía son condicionales a que lo apruebe pasado mañana el directorio. Ahora te voy a contar cómo. Por eso, la mano derecha de Caputo, secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salió a aclarar esto que ya había dicho Caputo, que el déficit cero no se toca y que no es déficit primario cero, o sea, antes del pago de intereses. Es déficit financiero cero, lo cual va a exigir un recorte muchísimo más salvaje en el gasto, sobre todo porque no lo dejaron subir los impuestos, como querían el renglón de retenciones. Mirá lo que puso Quirno en sus redes sociales. Ante la expresión de Pablo Wende, un colega, le dijo: el objetivo de déficit financiero cero sigue inamovible. ¿Qué es lo que había dicho Wende? Que si no hay que reconocer ya que el déficit cero no se puede y que por ahí alcanza con bajarlo a la mitad. No, Quirno dice no alcanza con bajarlo a la mitad. Lo vamos a bajar a cero y después del pago de intereses. Esto exigiría 6 puntos del PBI de recorte, algo que Argentina no hizo nunca en un año, ni siquiera en los momentos más críticos de su historia, y que ningún país hizo en democracia en el mundo. Claro, es un desafío político mayúsculo llevarlo adelante, pero la verdad no tiene plan B el gobierno en este aspecto. Y como el Fondo Monetario empieza a ver que el ajuste no pasa por el Congreso, tuvieron que llevar adelante una medida desesperada. En un ratito está despegando a Washington el jefe de gabinete, Nicolás Posse, para intentar destrabar ese desembolso del Fondo Monetario en el directorio de pasado mañana. O sea que el miércoles el gobierno se juega 2 partidas simultáneas definitorias. Una en el Congreso, una sesión que va a durar, dicen, hasta 48 horas seguidas, y otra para garantizarse el desembolso que estas mujeres le prometieron en Davos. La jefa del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, muy sonriente para la selfie, y la número 2, Gita Gopinath, que mañana, apenas aterrice Posse, el jefe de gabinete, a quien aquí no le conocemos la voz, lo va a recibir y le va a pedir explicaciones por este traspié legislativo. Claro, hoy Guillermo Francos estuvo con los gobernadores de la oposición colaborativa en el Consejo Federal de Inversiones y pactaron que haya sesión el miércoles, que se discuta más adelante la coparticipación del impuesto país, que es algo que reclaman los gobernadores. Pero al mismo tiempo, mientras Francos les prometía un alivio a los gobernadores y desandaba las amenazas que virtió públicamente Luis Caputo, el ministro de Economía, se extendía por todo el país una alerta en los sueldos de las universidades y de ciertas reparticiones públicas que pueden llegar a no cobrarse en tiempo y forma esta semana y la semana próxima. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Rosario dieron a conocer esto, una comunicación para todo el personal que dice que a partir de una circular del Banco Central, el Banco Nación le había informado a la universidad que no iba a mantener el giro descubierto para pagarle sus sueldos en caso de que el Tesoro no depositara las partidas completas. Rápidamente empezó a extenderse esta alarma por distintas universidades. En la UBA no tienen este problema porque no cobran a través del Banco Nación, cobran con un descubierto del Galicia, que por contrato tienen 10 días en los cuales el Galicia les cubre si el Tesoro todavía no giró la partida para pagar los sueldos de ese mes. Ahora, en la UNPAS, en la Universidad General Sarmiento, en la UNA, en la Universidad de Luján, en muchas otras universidades, en la Universidad de San Luis, en la Universidad de la Patagonia Austral de Santa Cruz, se extendió esta misma alerta, la alerta de que no hay plata para los sueldos en tanto el Tesoro no le gire las partidas a las universidades. Esto, claro,
no fue solamente en las universidades. En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, un ente que ha conseguido desarrollar, por ejemplo, eventos biotecnológicos que se usan en otros países para combatir la sequía, la falta de riego, el sol excesivo. Un lugar de vanguardia realmente que ha hecho del campo argentino también lo productivo que es. En el INTA llegó este aviso al personal. Fecha de acreditación de haberes y estipendios de becas. Se informa, todo esto hoy, entre el mediodía y las 6 de la tarde. Se informa a todo el personal que el Banco de la Nación Argentina ha comunicado al INTA que el Banco Central no ha prorrogado la operatoria de adelantos financieros transitorios del sector público nacional de acuerdo con lo dispuesto en una comunicación, la 7674. Dicha normativa, dice el INTA, posibilitaba el cobro en tiempo y forma aun cuando las becas no se transfirieran desde el Tesoro Nacional. Bueno, esto pasó en el Ministerio de Trabajo también, pasó en otras varias reparticiones durante el día de hoy que se han ido congregando, algunas en estado de alerta y movilización, otras advirtiendo que ya no llegan a fin de mes con las paritarias adeudadas, con los sueldos sin actualizar y encima le van a pagar más tarde el sueldo de enero que se cobra los primeros días de febrero. Bueno, un verdadero cepo a los sueldos que por ahora no mereció, me parece, la atención que amerita, dado el potencial conflicto que encierra esto, más allá de la simpatía que uno pueda tener por el ajuste, por el trabajo que hacen en el Estado o en las universidades nacionales, toda la gente que cobra estos sueldos, estas becas y estos estipendios. Claro, hoy, cuando consulté en el Banco Nación, nadie sabía decirme nada de esto. Porque cuando uno va a la comunicación 7674 del Banco Central, lo que encuentra es que hay un cambio en las reglas para que se endeuden, por ejemplo, las provincias, los municipios o los entes autárquicos. Limitan esa autonomía. Pero a la vez, lo que hizo el Banco Nación hoy fue dejar de actualizar ese descubierto que le habilita a todas las reparticiones para que paguen los sueldos, y con solo dejar de actualizarlo por el efecto de la inflación tan acelerada que estamos viviendo, ya quedó viejo el tope que regía para esos giros. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se van a secar las universidades y estas reparticiones públicas cuando tengan que pagar los sueldos. Y ahí la pregunta ¿es contabilidad creativa esto para que figure el gasto de enero en el mes de febrero y de esa manera poder mostrar que hicieron más ajuste que el que realmente hicieron? ¿Es otro capítulo del apriete y de las represalias que están desplegando en las provincias para que se avenga la oposición a firmar y a votar, a firmar primero el dictamen y ahora a votar esta ley ómnibus? Bueno, todo indica que es más bien lo segundo, porque lo primero sería de muy corta mira, de muy poco alcance. Sería demorar un par de días, un pago que, de todas maneras, por ley, todavía tiene que hacerse. ¿Quién preside el Banco Nación? Un cordobés. Se llama Daniel Tilard. Lo van a ver ahora en pantalla. Viene de ser durante 8 años presidente del Banco de Córdoba, pero tiene una larga historia en el cabalismo. Hay que entender esa criatura que algunos llaman cordobesismo, esa fusión entre el peronismo de la Sota y el cabalismo, que tan buenos frutos le dio al dispositivo que gobierna Córdoba desde hace un montón, para identificar el origen de funcionarios como Tilard o como Osvaldo Giordano, el titular del ANSES, que hoy están medio de los dos lados del mostrador. Porque por un lado se integraron a la gestión libertaria y en ese rol están apretando a las provincias, pero por otro lado siguen atados a su pago chico y responden a un poder que es parte de esta discusión del otro lado, que es Córdoba. Bueno, esto retrotrae a aquel 2001 del déficit cero de Domingo Cavallo, justamente, quien tenía a Tilard como subsecretario de... ahora les voy a decir... no, era
sí, subsecretario de Normalización Patrimonial. Lo tenía a él como funcionario, Domingo Cavallo, en ese gobierno que terminó, como todos sabemos que terminó, con una masacre y con un presidente huyendo en helicóptero. Bueno, en ese contexto, durante todo este fin de semana, hubo tensión cruzada por las privatizaciones. Las privatizaciones que, ojo, todavía subsisten en el proyecto de ley del gobierno de La Libertad Avanza, a pesar de que fue restringido ya muy severamente el proyecto, ¿no? de tener inicialmente más de 600 artículos, ahora tiene 380 y, bueno, del mismo modo se acotó su alcance. De las 11 facultades delegadas que exigía en un principio, ahora reclama 7. El peronismo dice que de todas maneras es una barbaridad. Bueno, lo de privatizaciones quedó como a medias. Por un lado, borraron la cláusula que permitía vender las acciones de la ANSES, las acciones que heredó la ANSES de las AFJP y que están desde entonces en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero por otro lado, mantuvo vigente la lista de empresas públicas que se van a poder privatizar si esta ley se aprueba. Entre ellas el Banco Nación. Hay varios bancos que están en la lista de los que tienen como socio al Estado, con la ANSES allí en sus directorios, que se frotan las manos pensando en el desguace del Banco Nación. Son varios los bancos que figuran en esta lista, bancos argentinos, pero también bancos internacionales. Esta es la participación que tiene la ANSES en cada una de estas empresas importantes, como Edenor, como el Macro, como Naturgy, como Ternium, Siderar. Hasta el año pasado estuvo insistiendo Paolo Roca para comprarse la parte que tiene la ANSES en Ternium Siderar o incluso para que le voten una fusión con México en su casa matriz de Luxemburgo. Bueno, le resulta muy molesto a Paolo Roca tener a la ANSES como socia. Te diría yo que hay una tríada de empresarios. Después volvamos a mostrar la lista, Paulo, pero hay una tríada de empresarios que mira con mucha atención lo que pasa con estas acciones del FGS de la ANSES. Son Paolo Roca, por un lado, Marcelo Mindlin, por otro, y Goyo Pérez Companc con sus herederos, por otro. Paolo Roca, se sabe, porque lo contó Cristina Fernández de Kirchner, quiso pagar $600 millones por ese 20 y pico por ciento, casi 27% que tiene la ANSES en Ternium Siderar. Marcelo Mindlin fue el único que logró, a principios del macrismo, comprar acciones de Petrobras Argentina que tenía la ANSES en su poder cuando él se compró la mayoría accionaria de Petrobras Argentina y lanzó una oferta pública de adquisición para hacerse de todo el resto. Ahora dicen que no saben si comprarían, que hay que ver el valor de las cotizaciones, que han subido mucho. Pero históricamente, desde que las FJP se estatizaron en 2008, el sueño de varios de los empresarios que tiene la ANSES en sus directorios fue sacársela de encima. Lo de Goyo Pérez Companc es distinto. Goyo Pérez Companc está detrás de otro negocio que tiene un ribete geopolítico especial. Las centrales atómicas de la Argentina. Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Son centrales atómicas que han puesto a la Argentina en el selecto grupo de países que dominan todo el ciclo atómico con fines pacíficos. Son centrales nucleares donde además se genera buena parte de la energía que se consume en la Argentina, cerca de un 10%, para hacer sobre todo de amortiguador cuando hay problemas climáticos en la hidroelectricidad o altos precios en la generación de energía térmica. Y Pérez Companc ya está asociado a la CONEA, a la Comisión de Energía Atómica, en la proveedora del combustible que utilizan
las centrales Atucha y Embalse. Se llama Conuar. En Conuar, los Pérez Companc, que también son dueños de un par de las empresas infiltradas por la ANSES y que también se las quieren sacar de encima, en Conuar, Pérez Companc podría avanzar con una sociedad que le sería todo ganancia. Todo ganancia porque le permitiría a él, así como a Mindlin, que acá lo ven, hacer un buen negocio con activos que son del Estado. Mindlin lo hizo en su momento con aquella operación muy rentable, una OPA en la cual la acción que le compró al ANSES a 10 pesos, al poco tiempo terminó valiendo 18. Pero Roca quiere avanzar con el negocio de comprarse Ternium y Pérez Companc quiere quedarse con la crema del negocio atómico. ¿Por qué digo la crema? Porque el gran pasivo, el gran costo de las centrales atómicas en la Argentina es el fin de vida útil. Si alguien como grupo privado se puede meter a gestionar, estar de los dos lados del mostrador, o sea, generar la energía y a su vez venderse el combustible con el que se genera esa energía y dejarle luego el pasivo al Estado del desarme y la disposición final de los residuos de la energía atómica, que se sabe es el gran problema en general de este tipo de generación, bueno, haría un negocio redondo. Se quedaría con la máquina de hacer chorizos y no se vería obligado a cubrir el costo en ese fin de vida. Bueno, son situaciones en las cuales los empresarios argentinos están muy acostumbrados a moverse. Río revuelto y situaciones como esta hacen que el lobby fructifique muy bien, como lo hizo en el caso de estos artículos que fueron moviéndose en favor de distintos grupos. La ley Ledesma, por ejemplo, la ley del azúcar, como le dicen, que consiguieron los tucumanos rompiendo el bloque peronista, la consiguieron sostener, la iba a derogar Milei porque decía era una protección a una industria ineficiente y se podía importar el azúcar de Brasil mucho más barato. Bueno, eso los tucumanos vinieron a gestionarlo y a inmolarse por ello, aun cuando el azúcar aumentó 420% en los últimos 12 meses. Fui al supermercado a chequearlo esto porque no lo creía cuando lo veía en la planilla del INDEC. La verdad es que subió 400%. Valía 300, se fue a más de 1.300 pesos el kilo de azúcar. Una bolsa con un kilo de azúcar blanco. Estamos hablando de un alimento muy básico. Bueno, ese es el ajuste que implicó la devaluación inicial de este gobierno. Y las privatizaciones, que hacen que otros se froten las manos, empiezan a ser cuestionadas horas antes del debate en el recinto. Por ejemplo, en entrevistas que dieron a La Nación y a Clarín, Martín Yarlora, el gobernador cordobés, y Miguel Ángel Pichetto, animador del bloque que le va a dar eventualmente la aprobación de la ley al presidente, bueno, se dicen cosas así. Esta es de Yarlora, ¿no es cierto? El gobernador Yarlora, le preguntan en La Nación, ¿cómo está el proyecto? ¿Sale? Quedan temas, dice, por ejemplo, el capítulo de biocombustibles que observamos, también el de las privatizaciones. No creemos que el Banco Nación, ARSAT, el INTA y FADEA, entre otras, deban privatizarse. FADEA es la fábrica de aviones que está en Córdoba. Se pueden capitalizar, pero el plan de mercado tiene que pasar por el Congreso. No tenemos, dice Yarlora, que repetir errores. Ya vivimos años en que las empresas estatales se regalaron y después se las devolvieron para que el Estado las pusiera de pie. Las que se capitalicen debe ser con un plan serio, dice el gobernador. Claro, todas estas privatizaciones, Banco Nación, ARSAT, INTA, FADEA y demás, siguen en la lista de las 41, de la cual solamente removieron a YPF. Pero el debate en particular va a ser durísimo. Mirá lo que dice Pichetto. Pichetto dice, estábamos de acuerdo en una ley marco de privatizaciones, con estas exclusiones, YPF básicamente,
pero también en el entendimiento de que el Congreso debía participar del proceso de privatizaciones que estaban en el listado. No estábamos negados, era cuestión de llevar a un punto de acuerdo. La verdad, no sé por qué sacó la moratoria, por qué sacó el blanqueo, temas que estaban avalados. Dice un Pichetto prácticamente harto de la situación, que directamente el viernes ya lo insultó a Federico Sturzenegger y llamó cobarde al ministro de Economía, Luis Caputo. Igual los vota, igual los vota, pero les marca esas limitaciones. Un hombre muy, muy experimentado en esto, que ha sido menemista, que ha sido kirchnerista, que ha sido macrista y que ahora trabaja para los designios de La Libertad Avanza. Desde la independencia, ¿no? Desde su lugar, pero empujando hacia esos resultados. Fíjate vos lo que va a pasar con los jubilados. Esto es muy interesante, Por un lado, los jubilados vienen de un ajuste descomunal. Nadie puede hacerse el boludo con esto. Nosotros lo decíamos cuando Sergio Massa estaba de campaña. Estaban ajustando a todos los jubilados que ganaran un poquitito más de la mínima y a los de la mínima los estaban manteniendo con bonos. Fíjate, eso se ve ahí en esta planilla que hizo Nadine Arganiarás, que muestra por año la pérdida con bono y sin bono. La pérdida acumulada, tenés que mirarla acá, en el último renglón, con bono es obviamente mucho menor que sin el bono. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno de Alberto Fernández, ahí están los años, el gran salto del deterioro lo da con Macri, ¿no? 2018, 2019. Cuando llega Alberto Fernández lo mantiene ahí, no acumula más pérdida con bono. Pero sin bono sigue profundizándose la pérdida. Y cuando uno mira el último renglón, ve que expresado en meses de 2017, a los jubilados le sacaron sin bono 1 año y 2 meses de haberes. Y con el bono, 10 meses. 10 meses de jubilación que en los últimos 6 años perdieron los de la jubilación mínima. ¿Y qué pasa ahora que bajaron el capítulo fiscal y bajaron la nueva fórmula que iban a imponer de actualización que se comía 2 meses de ajuste para los jubilados? Bueno, ahora es peor que antes. Sí, no te estoy jodiendo. El anuncio de Caputo, que implicó dar marcha atrás con el ajuste que proponía Milei, en realidad significa más ajuste para los jubilados. Y se ve clarito en este cuadro de LSG, la consultora que fundó en su momento Martín Lustó. Esto tiene en el 100 la fecha de diciembre del año pasado, ¿no? Está ahí. Y lo que marca es que la línea verde, lo que marca es el deterioro que va a tener durante este año la jubilación con la fórmula actual. Quédate ahí, Manchi, quédate ahí. Con la línea celeste que ves arriba de la verde escalonada, se iba a dar la situación si se aprobaba la ley con la actualización por inflación desde febrero de 2024. La línea amarilla es si se tomaba desde enero de 2024. Y la fórmula actual es lo verde. O sea que durante todo el año que viene, fíjate que los escaloncitos verdes están abajo de las otras dos opciones. Durante todo este año, hasta enero del año que viene, hasta enero de 2025, las jubilaciones van a ser más bajas que según el texto original de la ley Ómnibus, que era el celeste. Lo que habían contrapropuesto diputados de la oposición es el amarillo, que implicaba no comerse el mes de enero. Ahora, fíjate vos que lo que generan en adelante estas dos distintas fórmulas de actualización es algo peor que la escalonada, pero en el principio, esta escalonada, que es la actual que va a seguir rigiendo, es la que más los hace perder a los jubilados. Esto tiene que ver con que el ajuste se hace con mucho atraso en función de la recaudación y de los sueldos del año pasado y no con la inflación desbocada de este verano, que es lo que iba a compensar si se imponía el ajuste por inflación. Claro, es un embrollo terrible, pero lo que tenés que saber es que el viernes con Caputo la situación de los jubilados no mejoró, empeoró.
Y finalmente, a esta tenaza que exprime los bolsillos de todo el mundo, que por el lado de los ingresos tiene sueldos que empiezan a cobrarse fuera de término, que tiene jubilaciones ajustadas muy por atrás de la inflación, a eso se le va a sumar el tarifazo. Este gráfico que publicó Eduardo Rodríguez Chirilo, el secretario de Energía, muestra año por año, lo verde es cuánto pagó el usuario y lo amarillo es cuánto se le subsidió de la tarifa eléctrica al consumidor residencial promedio. En 2019 llegó a un 64% de subsidio, algo que Macri había reducido bastante, pero que al final, como congeló para ganar las elecciones, terminó repuntando. Después de eso, baja el subsidio, empieza a pagar el usuario y ahora termina ahí en ese 55-45. Todo esto, todo ese 55, es lo que, perdón, todo ese 45, lo que resta del pago del usuario, es lo que ahora en 3 meses quieren que vos pagues también igual que el resto de la factura. Lo que pasa es que es bastante inoportuno hacerlo en los meses en los cuales la inflación está desbocada. Hacerlo en los meses en los cuales el dólar va a volver a subir. Lo van a hacer igual, porque es parte central del compromiso que hay también con el Fondo Monetario. Y la inflación, que venía bajando, volvió a subir la semana pasada. Mirá, acércate acá, al final del gráfico, porque estas son todas las semanas que les vengo mostrando. Ese es el pico que hace en la semana de la devaluación, el 11,5%. Pero ahora, después del 2,1, pusieron duplicado el dato. Es solamente un 3,5 el último que se conoció, el de la semana pasada, que informó esta misma consultora, el SG, el jueves. Fíjate, venía desescalando hasta el 2,1 y la cuarta semana volvió a repuntar antes de que se concreten los aumentos de tarifas, antes del boletazo de acá del área metropolitana de Buenos Aires. En fin, una situación que ya hemos vivido cuando se congelaba el tipo de cambio y terminaba presionándose hacia una nueva devaluación a fuerza del traslado a precios de esa misma devaluación inicial. En ese contexto se derrite el poder político y se agota la luna de miel de Javier Milei. La consultora Subán Córdoba dio a conocer un par de placas. Ponelas en pantalla porque son realmente impactantes. Primero, el acuerdo o desacuerdo con el ajuste a las provincias, el adicional ajuste a las provincias si no se aprueba la ley ómnibus. Bueno, están medio mal los colores, está muy confuso ahí, pero el desacuerdo y el muy en desacuerdo ya abarca, más allá de los colores, mira los porcentajes, ya abarca casi el 60% de la población. Y el acuerdo, en cambio, es bastante tímido. Fíjate con las frases de Milei, qué nivel de acuerdo hay en la población. ¿El ajuste de Milei lo está pagando la casta? Bueno, un 65% cree que no. En cambio, el ajuste de Milei lo está pagando la gente. Un 70% cree que sí. También se puede ver esto en otra de las mediciones que hizo la misma Subán Córdoba, que es si el país va en una dirección correcta o incorrecta. Esto es el resultado del balotaje dado vuelta. Así como ganaron por 11 puntos en noviembre, ahora, 2 meses después, fíjate, todo lo contrario. Y por último, algo me llamó mucho la atención, la imagen de dirigentes o espacios que tiene la gente. La semana pasada el paro, decían, lo convoca una CGT completamente desprestigiada. Bueno, esa CGT tiene mejor imagen que Macri, que Karina Milei o que el propio ministro de Economía. La crisis política es indisimulable, indisimulable. El poder de Javier Milei se derrite mientras él sobreactúa tenerlo para intentar doblegar la resistencia que genera el ajuste. Lo que vaya a pasar con este plan económico está por verse y está por verse mucho más temprano que tarde.